Un saludo cordial a los hermanos del Discipulado de la Misericordia, que junto a otros hermanos espirituales y amigos se unen desde tantas naciones para esta celebración eucarística. Estamos en el mes de mayo y hace pocos días, el día 13, hemos recordado las apariciones de la Virgen de Fátima. Esta experiencia especial para el mundo católico me trajo a la mente algunas de mis investigaciones sobre imágenes que exudan sangre, aceite, lágrimas cristalinas, para dejar un pensamiento claro sobre el sentido y significado de estos acontecimientos. Quisiera comentarles que en el año 1953 una imagen de la Virgen exudó 6 veces lágrimas cristalinas en Siracusa, Italia. Este caso, en 1954, fue solemnemente reconocido en su origen sobrenatural por el Papa Pío XII. En 1995, el Papa Juan Pablo II visitó el lugar y nos dejó esta enseñanza. Las lágrimas de la Virgen pertenecen al orden de los signos. Testimonian la presencia de la Madre en la Iglesia y en el mundo. Una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados por algún mal espiritual o físico. María llora participando en el llanto de Cristo por Jerusalén, o también junto al sepulcro de Lázaro y por último en el camino de la cruz. Las lágrimas de la Madre son lágrimas de dolor por cuantos rechazan el amor de Dios y por la humanidad oprimida y rota. Lágrimas de oración de la Madre que eleva su oración suplicante por los que no rezan, por los que están obstinados y cerrados para no escuchar a Dios. Y continúa Juan Pablo II. Lágrimas de esperanza que desea ablandar los corazones endurecidos, alcanzando arrepentimiento, llanto de conversión por todos aquellos que no han llorado aún por sus pecados. Ojalá que esta Eucaristía motive en nosotros una conversión profunda, una verdadera transformación para que esas dulces y virginales lágrimas de la Santa Madre no se derramen en vano. Que esta Eucaristía nos bendiga de manera especial y nos lleve al corazón de esta Madre que nos acogió como sus hijos. Si alguno quiere servirme, que me siga. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria in excelsis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. Gloria in excelsis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis. laudamus te, benedicimus te, Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus pec celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipede precationem nostram, Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, miserere nobis. Gloriam to solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 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 Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaria y ahí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y un buen número de enfermos y lisiados quedaron curados, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron a los samaritanos, habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos que recibían el Espíritu Santo.
porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canten tu honor en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclamen al Señor toda la tierra. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por los injustos, para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dice el Señor, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará y iremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá,
pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos 2 semanas hasta la fiesta de Pentecostés. Empezamos este tiempo con la Pascua mismo, con el domingo de la Pascua, de la resurrección de Jesús. Y se termina ese tiempo con Pentecostés, cuando Jesús cumple su promesa de enviar este otro Paráclito a los apóstoles, sus discípulos y a todo el mundo. Hoy el Señor dice, ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Yo quisiera enfatizar ya el Pentecostés, porque el Señor aquí dice que este Espíritu quiere permanecer y estar en nosotros. Y debemos prepararnos, porque este tiempo de Pascua no es simplemente tiempo de celebración de la resurrección de Jesús, es también una preparación para Pentecostés, que es el cumplimiento de la resurrección de Jesús. Porque ese Espíritu que llena el cuerpo, ahora glorificado y resucitado de Jesús, ese mismo Espíritu quiere morar y estar en nosotros, en nuestros corazones y al fin del tiempo en nuestros cuerpos resucitados. Eso es la obra. No solo que el Espíritu puede vivificar a Cristo, puede resucitar a su cuerpo otra vez. Ese Espíritu quiere resucitar a nosotros también. Pero hay que recibir ese Espíritu. Justo toda la redención, toda la obra redentora de Cristo es para concedernos ese don de vuelta, ese don que hemos perdido a través del pecado original. Ese don que el Padre dio a Adán y Eva al crearlos en el jardín de Edén. Y ese don que fue el primer don de Jesús el día de la Pascua. La paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo. Y como he dicho, hoy el Señor dice que nosotros conocemos a ese Espíritu, que Él permanece en nosotros. Y quisiera preguntar, ¿de verdad conocemos ese Espíritu? ¿Conocemos su presencia en nosotros? Hoy leí con tristeza un sitio de unos cristianos protestantes que dicen que el Espíritu no es persona. El Espíritu es don, es fuerza, es gracia, es luz, pero no es persona. Leyendo esto, eso me puso triste porque no es verdad. El Espíritu es persona. Pero muchas veces pienso que la mayoría de los cristianos tratan al Espíritu así, como fuerza, como don, como una emoción que tenemos. Pero el Espíritu es una persona entera. Él está en nosotros. Y una pregunta con esto es, ¿yo pienso en el Espíritu cada día? ¿Hablo con este Espíritu? ¿Reconozco su presencia en mí? Reconozco cuando le pongo triste, porque San Pablo nos dice que no debemos entristecer al Espíritu a través de nuestros pecados. Y muchas veces pensamos mucho en Dios Padre, en Jesús, obvio, porque es nuestro Salvador, pero la redención no se termina solo con Jesús. Es para que el Espíritu de Jesús esté en mí y esté en cada uno de ustedes. Y con cualquier tipo de relación de amistad, hay que pasar tiempo con las personas para conocer, para hablar, para que pueda dirigirme. Y ese Espíritu exige tiempo.
Yo quisiera decir algo más. Ese Espíritu es la persona más sutil de la Trinidad Santa. Es la persona más escondida, la persona que no simplemente dice, aquí estoy, todos me vean, me miren. Él es una persona muy sutil, es el Dios de amor. No se muestra con soberbia, aquí está. Pero Él no va a decir, págame atención, préstame atención. Pero sí invita, atrae. Y nosotros como católicos y cristianos hemos recibido de facto, es decir, en verdad el Espíritu a través del sacramento de bautismo y de confirmación. Esos sacramentos siempre tienen poder en sí mismo a causa de Cristo, que siempre es la persona que celebra los sacramentos. Yo cuando celebro la Eucaristía tengo el privilegio que Jesús celebre esta misa en mí, que es su poder que me hace capaz de celebrar la Eucaristía. Entonces, a través de esos sacramentos, Dios siempre quiere dar ese Espíritu. Pero eso no quiere decir que nosotros hemos recibido de verdad ese Espíritu a nuestras vidas. Escuchamos vez y otra vez en los Hechos de los Apóstoles que cuando los paganos, los judíos, los samaritanos reciben al Espíritu, empiezan a alabar a Dios, quieren leer la palabra de Dios, quieren dar testimonio a Jesús frente de los demás. Hay efectos obvios de la presencia del Espíritu. No es simplemente que, sí, tengo el Espíritu y yo sigo con mi vida normal. Si conoces al Espíritu, aseguro que Él no simplemente permitir que sigues la vida normal. Él va a transformar. El catecismo dice que cualquier cosa que el Espíritu toque, lo transforma con su poder divino. Y justo esto es la raíz de la Eucaristía. Yo pido que este Espíritu baje sobre este pan, este vino, para transformar completamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y no queda nada del pan y del vino. Eso es su fuerza. Cuando Él viene y nos toca, no podemos quedarse lo mismo. Siempre nos hace tomar otro paso hacia el Padre, cada día. Entonces, una cosa que podemos hacer en ese tiempo de Pascua, en cual preparamos ahora para Pentecostés, es, ¿cuánto soy yo consciente de mi bautismo? He hecho esa pregunta ya antes, pero aún más. ¿Cuán consciente soy yo de mi confirmación? Porque el bautismo es la gracia del Espíritu para mí. Eso es el don de Dios para santificarme, para sanarme de mis heridas y mis pecados. La confirmación es el sacramento que hace perpetuamente presente el misterio de Pentecostés. Así dice San Pablo VI. Confirmación es el sacramento que prolonga y hace presente el misterio de Pentecostés en la iglesia de hoy. Es decir, los confirmados participamos en ese misterio y cada año con Pentecostés renovamos ese sacramento de confirmación con los 7 dones del Espíritu Santo. Y esa confirmación en comparación con el bautismo no es simplemente para mí. El obispo pone la señal de la cruz aquí sobre la frente como señal que somos soldados de Cristo, que somos ungidos como Él. Cristo quiere decir ungido. Cristianos somos ungidos con este mismo Espíritu de Jesús para dar testimonio frente del mundo. Este sacramento da a todos los bautizados, no simplemente a los sacerdotes, la capacidad de evangelizar y de ejercer el ministerio, el apostolado en la iglesia. Es decir, que yo no puedo poseer ese espíritu sin compartir este espíritu. Yo no puedo simplemente decir, es muy bueno ese don que Dios me ha dado y lo poseo para mí y lo disfruto así. No, para poseer el espíritu de verdad como Cristo hay que dar este espíritu con los demás. Hay que transferir.
Hay que compartir ese espíritu con todos. Y justo hoy escuchamos como Felipe, a causa de la persecución en Jerusalén, ¿qué hizo? No fue a su cuarto para esconderse. Él salió de Jerusalén y empezó a predicar más la palabra de Dios. Eso es la respuesta del Espíritu frente a la persecución. Él nos hace capaz de dar más testimonio. Entonces Felipe va a Samaria. Allí predicaba a Cristo y hacía milagros patentes, grandes, para que los demás escuchen. Y escuchamos cómo creían sus palabras, creían en el Evangelio, pero solo Pedro y Juan podrían venir e imponer sus manos para dar ese don del Espíritu. Es decir, que ese Espíritu no se da de cualquier manera. Ese Espíritu se da a través de los sacramentos, y especialmente la confirmación. Y por eso es tan importante estar confirmados. Por los que no están confirmados, les exhorto que reciban ese sacramento, que es el cumplimiento del bautismo, y nos hace capaces de vivir en este mundo frente a tantos peligros contra la fe. Yo recuerdo que mi papá me decía que él recibió el sacramento de confirmación cuando tenía solo 7 años. Y me dijo, no entendí totalmente el sentido del sacramento a esa edad, pero sí luego estaba feliz que yo tenía la fuerza del Espíritu para contraponerme a las tentaciones del mundo. Justo por los estudiantes en colegio de hoy, cuántas tentaciones tienen que enfrentar. En las universidades, ¿cuántos hijos pierden la fe? Necesitan esa fuerza del Espíritu que viene de la Iglesia, que viene de los sacramentos. Y por eso es tan importante ir a comulgar la Eucaristía. Porque no solo recibimos a Jesús en la Eucaristía, pero recibimos el Espíritu que vivifica su carne, que está presente en Jesús. Y también es importante la confesión, porque la confesión es la renovación del bautismo. Cuando yo he perdido el Espíritu a través del pecado, el sacerdote me da otra vez este Espíritu para vivificarme, para darme una vida nueva con Jesús resucitado. Y San Pedro nos habla de la importancia de este testimonio. Él dice, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Es decir, no es bastante simplemente recibir sacramentos, rezar. Hay que aprender, hay que leer, hay que conocer la fe, especialmente en el mundo de hoy, cuando podemos descargar la Biblia en el Internet, el catecismo en la computadora o escuchar audiolibros sobre la fe. ¿Cuántas veces he escuchado personas que me dicen, un protestante me preguntó algo y no sabía cómo contestar? Qué triste que tenemos todas esas riquezas de Jesús y no disfrutamos esas riquezas, que ni podemos dar respuestas a nuestros hermanos protestantes y cuanto menos a los ateos que ni creen nada de la Biblia ni de Dios. Pero eso es nuestro trabajo, evangelizar, compartir ese espíritu, porque otra vez yo no puedo poseer el espíritu para mí mismo solo. Para poseerlo yo como sacerdote tengo que compartir, tengo que dar. Y yo, obvio, como sacerdote, yo tuve que pasar años y años de estudiar y no es fácil. Pero sí yo veo los frutos. Yo recuerdo en un avión con un mexicano que iba a la Ciudad de México, me dijo, Padre, tú eres el primero que me podrías contestar a mis preguntas. A los otros sacerdotes no me podrían contestar las razones de la enseñanza de la Iglesia. Yo no digo esto para ser de soberbia. Digo esto porque para mí fue una alegría entender que mis años de estudios que fueron difíciles tenían fruto. Que en este momento esas horas de leer y leer
Ahora yo vi la cara de una persona que ahora entendió la razón que yo tengo esa esperanza. La esperanza de resucitar con Jesús. Y esta esperanza es una esperanza que el mundo necesita, más que nunca. En el mundo de hoy, cuando estamos en cuarentena y tenemos ahora frente de nosotros problemas económicos, necesitamos esperanza. ¿Y dónde encontramos esa esperanza? En Jesús. En Jesús. El mundo necesita escuchar, aunque no quiere escuchar, necesita escuchar que ahí en Él encontremos una vida de abundancia. Ahí encontramos ese espíritu que nos da fortaleza aún en medio del sufrimiento. En Jesús encontramos la paz que tanto este mundo necesita. Y si nosotros no lo hacemos, los cristianos, los ungidos, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos de nuestro Padre todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Pedimos que en estas semanas antes del Pentecostés los bautizados puedan recibir un aumento de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, para que seamos testigos fieles de Jesús frente del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de todos los países del mundo, para que el Espíritu Santo ilumine su mente, purifique su corazón de todo pecado y los guíe en sus decisiones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por la consolación, la presencia del Espíritu con todos los que sufren de cualquier razón, especialmente los que sufren del virus, para que su sufrimiento pueda dar fruto para su conversión y la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y al sacramento de matrimonio, y para que nosotros seamos fieles a nuestras vocaciones. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los agonizantes, todos los que están sufriendo en purgatorio, para que pronto puedan disfrutar de la gloria de Jesús en cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de misericordia, entregamos a nosotros y nuestras necesidades en tus manos misericordiosas, por Jesucristo nuestro Señor.
Señor, pan y vino. Nuestras manos abiertas están para darte a ti estos dones, que en tu cuerpo nos convertirás. Tuyo es el vino y el pan, tu cuerpo y sangre será. Yo te ofrezco, Señor, mi libertad. Tu voluntad quiero hacer. Solo tú tienes palabras de vida, solo tú eres la verdad. Tu voluntad quiero hacer. Tú es el vino y el Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones, para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Pedro y San Juan y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hay una fuente en mí, Díselo al Señor. está brotando, Está fluyendo, está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor. está brotando, Está fluyendo, está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza, Es un río de alabanza de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. es un río de alabanza, Es un río de alabanza de adoración, y de adoración.
ti, Señor Jesús, recíbelo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual, en que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Una práctica cotidiana para renovar o recordar la gracia de confirmación es usar el aceite bendito y exorcizado. Yo, por ejemplo, teniendo el aceite de Santa Faustina del Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Massachusetts, de Estados Unidos, lo utilizo cada mañana al aventarme aquí en la frente, en la garganta para cuidar lo que digo y de atrás para guardar todo mi cuerpo y mis instintos. Y así podemos invitar al Espíritu al comienzo de cada día que Él demora, que Él esté en nosotros y nos transforme cada día más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinados reciban la bendición. Que el Señor os bendiga con todas las bendiciones del cielo y os conserve siempre puros y santos a sus ojos, que haga descender sobre vosotros con abundancia las riquezas de su gloria, que os instruya con la palabra de la verdad y os oriente con el evangelio de la salvación y os haga crecer siempre en el amor fraterno, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Anuncien a todos la gloria del Señor resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre